Muy bien. Primero, ¿cómo nace el Islam y por qué es importante saber sobre él? Primero tenemos que ver que en la Edad Media comienzan a existir demasiadas, se podría decir, religiones. Entonces podemos decir que el Islam es una religión. Que en la primera mitad del siglo VII, un profeta llamado Mahoma fundó el Islam. Porque él se convirtió en el líder religioso y caudillo político y logró unificar los pueblos árabes. Entonces podemos decir que el Islam es una religión que está en el Medio Oriente. Pero algo interesante es que en la actualidad el Islam está situado o lo podemos ver a nivel mundial. Miren, qué interesante. Entonces es una religión mundial con más de 14.000 millones de adeptos. ¿Qué quiere decir esto? Personas que practican esta religión. ¿Y cuál es su creador? El profeta Mahoma. Muy bien. ¿Y en qué año fue, dicen? En el año o en el siglo VII, por favor. Comenzamos nuevamente. ¿Qué más viene con esto? Tras la muerte del profeta Mahoma, sus sucesores conquistaron Siria, Egipto e Irak. Inicialmente se extendieron sus poderes. Quiere decir que después que murió el profeta Mahoma, se extendió aún más la religión. Después nosotros comenzamos en el siglo VIII, que los dominios llegaron hasta lo que hoy nosotros llamamos Marruecos e invadieron lo que es ahora la península ibérica. Miren, entonces, ¿qué podemos decir? Que gracias a esta religión que es del Medio Oriente, casi todo lo que es la parte oriental se propinó con esta religión. ¿Qué más viene con esto? ¿Qué es lo siguiente que nosotros podemos mencionar? Que la conquista occidental no simplemente fue por una religión, sino también por base política y económica. Si yo digo base política, entonces las poblaciones eran divididas, que quiere decir que cada pueblito, por así decirlo, tenía o profesaba otra religión y tenían constantes enfrentamientos. Entonces, al momento que Mahoma crea esta religión y él muere y empiezan sus adeptos o sus seguidores a seguir llevando la religión mientras seguían conquistando el Medio Oriente, ayudan a que estos pequeños pueblos se unan y tomen esta religión como suya. También tiene un poder económico, porque gracias al interés que siempre va a ser el interés comercial, que es el poder de la adquisición, de la venta y compra de productos, se da el ingreso de los musulmanes a una extensión más amplia de territorio. Con esto crean pactos con ciudades, las cuales fueron conquistadas y por lo tanto hubieron más bases comerciales. Pero ya tenemos la base política y la base económica. ¿Por qué también es religiosa? Porque al momento en el que aumenta, se crean más personas que quieren esta religión, tenían grandes bases de privilegios sociales. ¿Qué quiere decir? Que si en el pequeño pueblito en el que estaban no podían tener un comercio grande, sino solo lo de esa parte, esta vez simplemente por ser parte de esta nueva religión tenían una vasta de comercio. Y gracias a esto, las personas que ya adquirían y tenían poder económico también podían llegar a la parte de la política. Miren, todo comienza con la religión, base económica y por último, base política. Qué interesante que estamos con este tema. ¿Qué más pasa con esto? Las etapas de la expansión van a la base del ortodoxo en 632 y 631. Los sucesores del poder fueron elegidos entre los familiares y amigos. Nuevamente, miren, tenemos algo muy interesante que se da hasta el día de hoy.
Siempre el poder se sitúa en pequeñas partes, entre las familias y los amigos de esas familias. Tenemos nuevamente con el siguiente base del tema, es que se estableció un texto unitario que se llama Corán. Entonces, así como en el catolicismo, en el cristianismo tenemos a la Biblia, aquí también se implanta un libro de leyes, un libro de dogmas, por así decirlo, que se llama el Corán. ¿Qué pasa con esto? Gracias a esto se impuso la obligatoriedad que los musulmanes sepan leerlo, que sepan interpretarlo. Listen, ¿Sí? permiso un momento. Claro, si gano más, no pasa nada. Gracias. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, al ver esto, que ya el poder de las familias se unificó, se hicieron con las bases de amigos, el poder político creció, la base del comercio crece, pero ¿desde dónde a dónde su base territorial? Comienza desde Siria, Palestina, Egipto y Mesopotamia. La segunda etapa de la expansión musulmana lleva al califato de Omeya en 631 hasta el 635. Los familiares de los omeyas accedieron al poder y este se extendió hasta el oeste o por el norte de África y la península ibérica, al valle del Indo y Turkestán. ¿Qué pasa con esto? Esta base, siendo tan amplia, la base de la religiosidad cambió, se dividió entre musulmanes. Con la siguiente o tercera etapa, nosotros tenemos la abásida, que en cambio es la que se convierte en el poder el Bagdad, un nuevo jefe. Se llama Bagdad. ¿Qué pasa con este? Durante este califato o esta base de la expansión, hubo una cierta etapa de esplendor del imperio. ¿Qué quiere decir un esplendor del imperio? Quiere decir que tuvieron bases económicas grandes, la base de religiosidad creció y sobre todo hubieron más personas que se unieron a dicha religión. Pero esto está solo hasta el siglo IX. Entonces, podemos decir que estas tres bases de expansión, que es la del califato ortodoxo, que es cuando recién se está dando las leyes y las bases políticas, se expande con el califato de Omeya, que en cambio estos ya dan una expansión hasta prácticamente la base norte de África o la península ibérica que tenemos actualmente en Europa. Y por último tenemos el califato de Abasida, que en cambio se convirtió en el esplendor, la parte más importante de esta religión, de la base de la expansión. Pero con esto, ¿qué podemos decir sobre qué aportes dio las bases musulmanas a esta base del Medio Oriente? Por ejemplo, tenemos la una que les dije por primero, unificó tribus. ¿Qué quiere decir esto? Habían tribus o pequeñas familias que se trasladaban y se unificó en una sola. Ya habían habitantes en la península y la religión también fue un punto de encuentro, de cohesión, de una existencia. Por lo tanto, las familias que profesaban diferentes religiones se convirtieron en una sola y se unieron. ¿Qué pasa con esto? Y algo muy interesante y algo que nosotros podemos decir que es uno de los mayores inventos son los números que normalmente nosotros ocupábamos al diario, que son los números arábigos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el que normalmente nosotros conocemos, son números arábigos. Nosotros tenemos también el inicio del número 0 y el álgebra.
que quiere decir que con las bases, gracias del álgebra, nosotros tenemos arquitectura e ingenierías. Con esto nosotros también comenzamos con la implantación de la trigonometría. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, cómo nosotros pudimos hacer diferentes situaciones, perdón, cómo los musulmanes hicieron diferentes bases de aporte para las construcciones. Gracias a esto también los árabes también nos dan lo que es el aporte de la química y de la astronomía, ¿qué quiere decir? La lectura de las estrellas. Se presentaron o se preservaron obras antiguas del Medio Oriente, de Grecia, al ser traducidas al árabe. ¿Qué quiere decir? Que antiguos escritos se pudieron traducir y se los encuentra hasta el día de hoy. También tenemos la influencia de India que se reflejó en la literatura y en el arte. Escribieron e hicieron cuentos o narraciones cortas en una recopilación de algo que ustedes van a escuchar y van a decir, sí lo he escuchado, sí lo he visto, que es el cuento de las 1001 noches de Sherezada. Entonces, todas estas pequeñas obras arábicas que eran griegas, se las cambió a a estas nuevas lenguas arábigas y se recopiló en un solo libro, que es el libro de las 1001 noches, que cuenta la historia de Sherezada. Ahí está Aladín y la lámpara maravillosa, los 40 ladrones, etcétera. Miren qué importante que fue esta cultura musulmana, la religión musulmana para nosotros el día de hoy. Como nuevamente les decía, gracias al álgebra y a la trigonometría tenemos las construcciones, la arquitectura, que se distinguió por los palacios y las mezquitas. Normalmente las cúpulas que ustedes ven en algunas iglesias que son como una media esfera, un medio círculo, eso es de base árabe. Entonces, imagínense, tanto fue el aporte que tuvo esta base de la religión y esta base cultural que nosotros hasta el día de hoy tenemos vestigios de ella y la seguimos ocupando. Muy bien, dejo de grabar.